Amada familia de la fe, muy buenos días. En este tiempo especial nos conectamos con nuestro Padre Celestial para, por medio de su palabra, ser direccionados a los propósitos que Él tiene para contigo como familia, a través de su palabra, llevar a edificar en ti los principios en los que quiere que como pueblo de Dios podamos entender los tiempos de Pentecostés, devocional que hoy se imparte a través de la palabra del Señor. Amada familia, experimentar un tiempo de Pentecostés para nosotros como creyentes nos lleva a implicar una activación continua de nuestra fe. Y cuando hablamos de estos principios, en aquel entonces ellos se dispusieron un periodo, 50 días después de experimentar ese de repente del Espíritu de Dios, como está contemplado en Hechos 2, 1, 13. Dice la palabra que era un día de acción de gracias, porque había un acontecimiento que eran las cosechas. Las cosechas se referían en aquel entonces a los tiempos de los primeros frutos, con la cual Dios había bendecido a su pueblo. Levíticos 23:15 nos dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. La palabra nos está direccionando, amados, a que Jesús había estado específicamente 40 días después de su resurrección. Pero acontece un hecho: Él asciende a la gloria diciendo a sus discípulos que Él regresaría a Jerusalén, porque en 10 días más sería investidos con poder desde lo alto. Esto fue el cumplimiento de lo dicho por los profetas Joel y Juan el Bautista. Sucederá en aquel tiempo que los montes deshilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová que regresará al valle de Sitín. Joel 3:18. Cuando hay una impartición, un mandato de parte del Señor, van a venir sobre nuestras vidas, amados, tiempos de victoria. Se llaman tiempos solemnes. Y el Pentecostés en el que el Señor nos habla hoy está dedicado para nuestra rendición, nuestra humillación delante del Señor, y principalmente ser esos hombres, familia, que da gracias al Dios único por esas buenas cosechas que Él nos está otorgando. Nuestro Señor inició la cosecha de almas para su reino. Un día que marcó por siempre la historia de la humanidad. El mundo nunca ha sido igual después de estos acontecimientos. Y la palabra nos habla de señales. Las señales por el Espíritu de Dios de hablar en un lenguaje que el enemigo no entiende. Cuando las promesas del Señor vienen sobre su pueblo, este pueblo necesita creer que Dios tiene el poder de llenarnos de su Espíritu, creer en las promesas que han sido desatadas a través de los profetas. Y cuando hablamos de un Pentecostés, mis amados, quiere decir que el Señor va a traer sobre tu vida un de repente, o sea, un derramamiento de su Santo Espíritu, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2:39. Nosotros no podemos regresar quizá a los tiempos y recrear ese día glorioso, el día de Pentecostés, pero sí hemos escuchado la palabra que viene de las Escrituras, y el Señor quiere que tú hoy seas ungido por el Espíritu de Dios. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos esa conectividad. Necesitamos vivir en esas características notables y como iglesia anhelar
ese continuo vivir en esos tiempos de intimidad con el Señor. Permanecer unánimes, juntos, tener la misma mentalidad, un mismo sentir, un mismo espíritu y con ello buscar la presencia del Señor. Y es importantísimo, amados, caminar en esa unidad. Como familia, Dios nos está llamando a estar conectados con Él. Y debe ser una característica del hoy, que como ese equipo familiar nos movamos en un mismo espíritu. A veces cuando cada cual decide tomar un camino diferente, será complicado en familia, en unidad, nosotros llenando de ese Pentecostés. Y el Señor quiere que seamos de aquellos que buscan un avivamiento, un tiempo de estar en la misma visión, en la misma misión, para movernos en una característica especial. Nosotros podemos hoy estudiar que hay unas evidencias como característica de un Pentecostés. Lo primero que Dios nos dice es unidos en un propósito. Cuando hablamos del apóstol Pablo, él escribe a los filipenses, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Filipenses 1:27. Dios nos dice, amados, tener viva la doctrina de la palabra. Cuando nosotros caminamos en ello, vamos a experimentar cambios. ¿Por qué? Porque estamos evidenciando a un solo Dios. Estamos proclamando, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Deuteronomio 6, versículo 4. Y hoy más que nunca debemos rescatar esos principios. Rescatemos aquel que se hunde en la tierra moviliza. No es metiéndonos en el hoyo con él, sino pararse firme en esa roca maravillosa que es Cristo Jesús, tender nuestra mano y ayudarles a salir del fango, de la dificultad, del problema, de la situación en la cual hoy están. Nunca podemos rescatar a los que se hunden en el pecado, queriendo ser, actuar y hablar como ellos. No, el Señor te llama a que tú lo hagas a la manera piadosa, por la palabra y por el mover del Espíritu de Dios, unidos en una misma fe. Segundo, unidos en alabanza. El día de Pentecostés el Espíritu Santo se derrama, se establece, porque es la presencia de Dios, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 2 Corintios 3:17, mis amados. Nuestra alabanza al Dios verdadero provoca que su presencia se manifieste, traiga libertad, rompa toda cautividad. Entonces Dios está buscando, como dice Juan en el capítulo 4, 24, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Pero para ello es necesario que nuestro espíritu se conecte con una palabra y en ello activemos el Espíritu de Dios. Entonces nuestra alabanza, esa alabanza tuya, amado, va a ser la que propicie cambio de ambientes, va a activar la manifestación del Señor en esa situación en la cual tú estás hoy. ¿Por qué? Porque el enfermo se encuentra con el sanador, el pecador se encuentra con el Salvador, el que está confundido se encuentra con la verdad, el perdido se encuentra con el camino, el rechazado se encuentra con el que es todo amor. Tercero, unidos en poder. La palabra de Dios nos dice que el día de Pentecostés fueron todos llenos. Esta es la verdadera dicha del Evangelio, y es que Dios te llenará. El mundo te dejará vacío, te dejará insatisfecho, descontento, quizá intranquilo. Solo en Jesús podemos ser llenos, sí, de una verdadera felicidad. El mundo pasa, los deseos llegan, pero el que hace la voluntad de Dios, quiero decirte que permanece. Primera de Juan 2:17. Solo Dios sabe llenar tu ser, solo Dios te hace vivir confiado. Dios hace de ti una criatura nueva, solo Dios te da esa razón de vivir. Ese es el poder de Pentecostés.
es que será lleno de toda la plenitud de Dios, igual que los que estaban en el aposento alto. Cuarto punto, unidos en hechos. Dios no llama a nadie para que se sienta en la banca haciendo nada. No, Dios está llamando personas con propósito, porque Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios nos llevará a niveles mucho mayores, a experimentar nuevas cargas y propósitos en esos desafíos de Pentecostés. Dios quiere cambiar, personificar personas que sean transformadores de ambientes y propósitos. Y entonces Dios nos está llamando a ser esos hombres empoderados. Quiero en esta mañana decirte que hay unas gotas solas, hay unos propósitos que el Señor quiere desatar, pero solo lo vamos a lograr si nos unimos y allí seremos invencibles. Necesitamos que Pentecostés transforme nuestro ser y transforme nuestro mundo. Necesitamos vivir como el día de Pentecostés. Amados, es esa antorcha que se enciende para iluminar el camino de muchos que están en la oscuridad. Dale like, toca la campanita, suscríbete a este canal para que la palabra se multiplique, que este mensaje haya sido como esa semilla que fue sembrada en buen terreno y produjo una cosecha a 30, 60 y 100 por uno. Dios continúe bendiciendo tu vida abundantemente. Shabbat Shalom Aleichem, amados del Dios Altísimo.